Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera de las sesiones que vamos a realizar esta Semana de la Arquitectura, que con el lema Sevilla Premiada vamos a tratar de establecer unas conversaciones, unas charlas con los arquitectos que han obtenido premios en la última convocatoria de los premios COA que se celebró en el mes de mayo. Van a ser 3 sesiones con 3 arquitectos en cada una de ellas. Y para moderarla, pues hemos invitado a un maestro de ceremonia muy especial, que es Freddy Massá, crítico de arquitectura, arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, y que creo que es uno de los críticos, no sé si más ácidos, no, pero digamos que inquieto y siempre con ganas de que la arquitectura llegue a la sociedad, que al final es un poco el propósito de estas mesas, ¿no? Simplemente daros las gracias por acompañarnos e invitaros a que sigáis viniendo a las siguientes sesiones y ya os dejo con Freddy. Bueno, es un gusto estar acá. Me doy vuelta, estoy intentando encontrar el punto de gravedad. Nada, es un gusto estar acá y bueno, y felicitarlos por la iniciativa, por los premios y bueno, y celebrar la Semana de la Arquitectura. Bueno, el primer debate yo le puse como título así de trabajo, que me parece que podemos utilizarlo como una forma de comienzo, de lo local a lo global. ¿Por qué? Porque vamos a hablar esto, ¿no? De cómo es ser un arquitecto sevillano, andaluz y salir a trabajar al exterior, cómo se consolida esta forma de trabajo en Europa entre equipos multidisciplinares, bueno, no multidisciplinares, pero de diferentes orígenes. Y bueno, pero no voy a hacer spoiler y adelantar, los dejo ahora en manos de nuestros invitados, que son Práctica, Manuel Silva y Sol, que se presentarán y también contarán sus proyectos ganadores en el... Bueno, no sé quién quiere, empezamos por él. No sé quién es el más joven, pero sé que Juanjo creo que es Bueno, empezamos por ti, Manuel. Pues nada, muchísimas gracias al colegio. Mi nombre es Jaime Daroca y soy parte de Práctica, del equipo de un estudio de arquitectura que formamos otros 2 socios, José Ramón Sierra y José Mayoral, que no nos acompañan hoy, pero que obviamente son parte importante y fundamental del equipo. Y pues muchísimas gracias obviamente al colegio, tanto por el premio como por invitarnos a estas jornadas, que además de darle visibilidad a la arquitectura en la sociedad, sí que vemos que es importante también pues, que participe en ella, ¿no? y organizar sobre todo este tipo de conversaciones. No sé cómo vamos a poner a lo mejor fondo, entiendo, del proyecto, pero bueno, como os contaba, el proyecto, digamos, premiado es el Río Somes, que es un proyecto que ganamos a través de un concurso público y que la verdad que ha tenido un desarrollo, digamos, temporal bastante largo, porque es un concurso que se gana en el año 2017 y que se termina de construir en el 2023. Y que la verdad ha sido un esfuerzo, ha sido una experiencia súper importante para nosotros, porque es un proyecto que ganamos cuando estamos literalmente iniciando un poco el estudio y ha seguido pues desarrollándose durante todos estos años, con un poco lo que mencionaba Freddy antes, ¿no? Esa linealidad también, incluso ya no solo temporal, sino también espacial, ¿no? Porque cuando nos presentamos a este concurso lo hacíamos desde Sevilla, pero estamos participando también en un concurso que está en Rumanía, en la ciudad de Cluj-Napoca. Y al principio nos atrajo mucho el concurso porque trataba de unir 3 piezas que a nosotros nos interesó mucho durante la formación, que era el tema de la arquitectura, obviamente, pero también el paisaje y el urbanismo, en este caso también con el territorio, y veíamos como muy interesante unirlos en esas 3 escalas y que se pudieran combinar en un solo proyecto. Entonces nos presentamos un poco así digamos, como arrancando, pero tuvimos la suerte de ganarlo y sobre todo no solo ya de ganarlo, sino de llevarlo a cabo y construirlo, obviamente después de mucho sudor y lágrimas, pero ahí vemos algunas imágenes del proyecto y que, como decía, pues ha terminado en el año 2023.
El proyecto realmente, bueno, se ve en algunas imágenes, pero es un proyecto muy, muy largo porque al final son pocos metros, digamos, de ancho a lo largo de la ribera del río, pero sí que tiene una longitud de 15 kilómetros que cruza toda la ciudad de Cluj-Napoca, en Rumanía, y que además tiene un tema muy interesante, y es que está trabajando sobre un elemento, digamos, vivo, ¿no?, como puede ser este río, pero que tiene su origen en los Cárpatos, en la montaña, ¿no?, y como donde nace el río y cómo muere en el Mar Negro, ¿no? Entonces es un río muy largo que se va conectando con otros ríos, y a nosotros nos toca, digamos, intervenir en esa línea, digamos, que es cómo cruza el río por Cluj, por la ciudad de Rumanía. Y nosotros lo utilizamos realmente como una opción no solo para tratar lo que fueran las riberas, sino expandir el río a la ciudad, es decir, que no intentar romper. Nos encontramos en una situación muy de infraestructura hidráulica, de muros de hormigón, que había sido, digamos, este río maltratado a lo largo de los años, y lo que tratamos fue de romper esas barreras y de hacer. Realmente la estrategia es muy sencilla si la llevamos a la raíz, que es devolver el estado natural al río, ¿no? Es decir, que volviera la naturaleza, que volviera el paisaje, y que además lo hiciera de una forma muy natural, sobre todo en la sección del río. Es lo que tratamos de hacer, pero obviamente incorporando espacio público, incorporando vías peatonales, nuevos puentes, como algunos que aparecen en las imágenes, y que tratarán de conectar la ciudad de una forma mucho más natural que de la forma que un poco nos la encontramos antes de intervenir en ella. Obviamente ha sido un esfuerzo colectivo, ya os podréis imaginar, enorme, porque lleva un equipo muy grande, que nosotros obviamente somos la cara, digamos, visible, pero ha habido muchísima gente involucrada de paisaje, de ingenieros, y que obviamente ha sido también un esfuerzo de muchas personas, y que obviamente después lo más gratificante es ver un sistema abierto realmente. No es un edificio a lo mejor que podríamos entender como terminado, sino que nosotros lo que hemos plantado es casi una semilla, y al llevar también involucrado pues mucho tema de paisaje, el proyecto no está acabado, y el proyecto va a tener mucha más vida dentro de los años, cuando crezca toda lo que es la vegetación, cuando siga los habitantes de Cluj apropiándose de ese espacio, y obviamente hemos, digamos, como iniciado ese proyecto, pero seguirá creciendo y avanzando. Buenísimo, muchas gracias. Nada. Bueno, seguimos entonces con Manuel. Vale. Pues yo soy Manuel Silva Zurita, y bueno, voy a hablar sobre, bueno, ahora, luego hablaremos de otras cosas, pero sobre Piedra y Agua, que es un proyecto que tiene también que ver con el río, pero muchísimo más pequeño, ¿no? En este caso no llega a 100 metros cuadrados. Y nada, es un proyecto que realicé junto a Valeria Polato y Simone Lorenzón de Calibra. Y bueno, fue algo que empezó hace muchos años, bueno, empezó en 2020, era la pandemia todavía. Y bueno, yo estaba en Suiza trabajando, Simone y Valeria estaban en Nieto Sobejano, y hacíamos concursos juntos. Y bueno, pues resulta que la madre de uno de mis mejores amigos se había comprado una parcela allá del Guadiana con su pareja, que se habían conocido allí. Él una persona que había llegado allí en barco, ella veraneaba allí. Y bueno, pues nos ofrecimos para hacerles el proyecto de la casita, ¿no? Así como quien no quiere dar cosas, si queréis ayuda y tal. Y bueno, pues resultó que a raíz de este proyecto decidimos empezar un estudio y venirnos, bueno, dejar el trabajo. Yo me volví a España y tal. Y bueno, ha sido un proceso de muchos años, un proyecto muy chiquitito, pero que la verdad es que ha estado lleno de experiencias, ¿no? Y bueno, pues el proyecto toma de punto de partida las ruinas de un puesto fronterizo de la Guardia Civil, aproximadamente de 1870, que cuando llegamos pues estaban completamente ruinosas. Y entonces realmente la operación que hacemos es hacer una extensión hacia arriba para darle altura y luz, ¿no?, a estas ruinas, y también hacia atrás, donde creamos pues una serie de servicios que complementan el programa de la vivienda. Y bueno, pues digamos que con estas operaciones conseguimos crear un volumen, un espacio único en el interior, que más que generar espacios que están divididos, pues son espacios que están sugeridos, ¿no? No tienen una división completa entre ellas,
entre ellos. Y pues esto genera una manera peculiar de habitar esta casa, ¿no? Que bueno, tiene la particularidad de que los propietarios pues son personas que les gusta mucho recibir amigos, gente y tal, y entonces una casa que según quien esté pues se vive de una manera u de otra, ¿no? Porque por ejemplo cuando estás solo, el hecho de estar en un único espacio te hace de alguna manera sentirte pues no sé, acompañado o acogido por la casa. Y sin embargo, cuando hay más gente ahí dentro, pues se generan, hay como una serie de gradientes de privacidad que nunca llegan a ser completos, pero que generan una experiencia muy divertida y curiosa en la casa, ¿no? Y bueno, hay un aspecto importante del proyecto que es que, digamos, la reutilización de cosas, desde la ruina hasta los electrodomésticos de la cocina, era algo que estaba ya desde muy al principio del proyecto, ¿no? Entonces, pues eso, como he dicho, por ejemplo, la chimenea ya estaba allí, una despensa, el hornillo, o sea, había como muchos restos de materiales que tenía el constructor, los propios muros, ¿no? Entonces, dentro de la lógica del proyecto estaba muy presente esta cosa de trabajar con lo que teníamos, ¿no? y con lo que había allí. Y esto, bueno, pues al principio era curioso porque tuvimos un poco que... Fue una situación a la que nos tuvimos que acostumbrar. Y es que tuvimos que dejar de pretender tener el control sobre todo, ¿no? Y de alguna manera empezar a soltar cosas y a aceptar este grado de informalidad y de improvisación que había, pues yo creo que surgió una especie de generosidad en el proyecto que se ve, que creo que se ve, bueno, en las fotos y tal, que están las fotos de Juan Calagares y que están ahí. Y bueno, pues creo que tiene un punto que eso se ve, ¿no? Que el proyecto pues, es un proyecto chiquitito, parece pequeño por fuera, pero cuando entras es un espacio amplio, generoso, y bueno, pues un poco esa es la historia del proyecto. Bueno, muchas gracias, no, muy bien y muy bien explicado. Bueno, y por último, pero no menos importante, Juanjo López de la Cruz, de Sol 89, nada. Bueno, adelante. Gracias, Freddy, gracias al colegio por promover este tipo de encuentros. Y bueno, sí, soy Juan López de la Cruz, que formo parte del estudio Sol 89 junto a María González. Y el proyecto que yo voy a contar en realidad no es un proyecto entendido en la ortodoxia profesional, ¿no? No es un proyecto que tenga que ver con pensar, dibujar y construir, ¿no? Sino que tiene relación con una cierta inquietud teórica que ha acompañado al estudio durante estos años, ¿no? Y que nos ha llevado a promover encuentros de debate, de discusión con profesionales de nuestra disciplina, pero también de otras, o a escribir textos que intentaban establecer una mirada crítica sobre algunas cuestiones, a veces también generacionales. Se trata del comisariado de la Bienal de Arquitectura Española, que es producto de un concurso que convoca el Ministerio de Transportes cada 2 años, donde hay un triple objetivo. Por un lado es establecer una mirada crítica sobre la producción del país, la producción arquitectónica del país, durante 2 años. Un segundo objetivo que tiene que ver con conceder una serie de galardones que intenten, bueno, pues, significar o valorar la mejor de esa producción a lo largo de esos 2 años. Y por último, proyectar una exposición que tiene una cualidad específica, que es que debe ser itinerante, es decir, debe ser capaz de llegar a muchos puntos del territorio, o al menos así lo entendimos nosotros, ¿no? Bueno, nosotros generamos un argumento para intentar provocar esa lectura crítica en torno al medio plazo, es decir, en torno a la condición temporal de la arquitectura, donde partíamos del argumento de que la arquitectura que estamos construyendo hoy está condicionando el hábitat, las ciudades y el paisaje del futuro. Por tanto, nos proponíamos intentar identificar cuáles de las arquitecturas que se estaban haciendo hoy en España anunciaban de alguna manera las estrategias que iban a ser más pujantes o más determinantes en la arquitectura de los próximos años. Para eso establecíamos 5 categorías que creíamos que eran con un cierto corte. Claro, los comisariados de una bienal son paradójicos porque uno establece una mirada a priori, teórica, pero en realidad los proyectos que se han hecho durante esos años son los que son y son los que luego se presentan, con lo cual es posible que no haya una absoluta coincidencia entre esa especie de andamiaje teórico y la verdadera producción arquitectónica del país. Pero bueno, hubo un esfuerzo previo de intentar leer qué se estaba haciendo y se establecieron una serie de categorías que ordenaban a través, bueno, pues de las lógicas constructivas que se estaban utilizando, de la preocupación por el espacio público, de la recurrencia a la cultura local, que volvía a ser muy pujante en la arquitectura, la última arquitectura del país, nos permitió poner un cierto orden en ese discurso nacional, ¿no? Y finalmente toda esa especie como de amalgama teórica se tradujo en 600 proyectos presentados prácticamente, que fueron elegidos a través de un jurado
bueno, pues muy prestigioso a través de 100 seleccionados, que posteriormente fueron 50 finalistas y por último 20 premiados. Y quedaba la exposición, que para nosotros era fundamental comprender que de todas las exposiciones, de los certámenes y de los infinitos premios de arquitectura que hoy día acampan por el panorama nacional e internacional, esta es la que seguro tiene una condición mayor de movilidad. Entonces eso condicionó absolutamente el diseño expositivo, donde hicimos una especie de valija, le llamamos caja de tiempo, que era un objeto muy compacto, perfectamente apilable, cabía en una furgoneta, podía disponerse en el territorio con mucha facilidad, y cuando llegaba a los lugares se exponía desplegándose y establecía como dos hemisferios. Era una suerte de cajones donde la parte superior se exponía el proyecto a la manera más habitual, fotografías, planimetría, dibujos, y sin embargo en el hemisferio inferior solicitamos a los equipos premiados que aportaran material que contara de alguna manera las intrahistorias de los proyectos. Aquellas situaciones que, bueno, que se van generando en el proceso, que finalmente no suelen ser visibles, ¿no?, quedan opacadas de alguna manera por el resultado final, pero que ayudan a comprender cómo trabajan los arquitectos, ¿no?, también con esa voluntad compartida con la Semana de la Arquitectura del colegio, de que no fue una exposición exclusivamente de especialistas, sino que la ciudadanía pudiera acercarse a la mejor arquitectura del país, comprendiendo no solo el resultado final, sino también cómo se llevaba a cabo, ¿no?, cuáles eran los métodos de trabajo de los arquitectos, ¿no? Bueno, además de esa exposición, una serie de debates en todos los destinos donde se expuso, que fueron, bueno, estuvo en Sevilla, que se inauguró, tuvo la suerte, y así debe ser recordado, como el primer acto que se llevó a cabo en la fábrica de artillería. Una vez rehabilitada, se acabó de rehabilitar por la mañana y por la noche estábamos inaugurando la Bienal, gracias al esfuerzo de mucha gente, entre ellos de Paco Reina, que rehabilitó el edificio. Después itineró a Zaragoza, más tarde a La Coruña, a las Islas Baleares y finalmente llegó a Madrid, a la Casa de la Arquitectura, y hubo una itinerancia internacional a Shanghái. Y además una serie de actos que orbitaban en torno a la exposición, que eran debates, bueno, pues puestas en común sobre cuestiones que son preocupaciones ahora mismo del país, como el acceso a la vivienda pública, como los sistemas constructivos y su huella en el territorio y en el medio ambiente, y una serie también de encuentros en Cádiz, en el Colegio de Arquitectos de Cádiz o en la Escuela de Arquitectura de Granada, sobre la producción teórica y crítica que genera un evento como la Bienal de Arquitectura. Y bueno, poco más, eso supuso la Bienal así muy resumidamente. Bueno, muy bien, muy bien. La verdad que creo que los tres explicaron bueno, muy bien los proyectos, y esto nos da ahora pie. Claro, partimos de tres aproximaciones bastante diferentes, pero en charlas anteriores intentamos unificar algunos puntos donde poder encontrarnos y charlar para que cada sesión aborde diferentes temas y entre todas hagamos un barrido de los temas que nos preocupan o que pueden ser importantes para conversar entre nosotros y conversar también con el público, ¿no? Entonces, un punto de unión que encontramos fue que todos habían hecho alguna experiencia en el exterior, ¿no? tanto de trabajo o tanto de proyecto fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo valorarían esas experiencias en otros contextos? O sea, jugar fuera de casa y amoldarse o tener que ver cuáles son las estrategias que se pueden abordar en otros contextos, ¿no? No sé quién quiere empezar a contar. Bueno, ahora si quieres empezamos por Juan. Muy bien. Bueno, la pregunta es en realidad muy genérica, porque hay muchas formas de abordar esa reflexión, ¿no? Una tendrá que ver con los motivos. ¿Por qué de repente esta generación sí que parece que explota o es mucho más numerosa la experiencia de trabajo fuera del contexto natural? En un país que, bueno, pues por su propia cultura educativa, parece que uno estudia casi en la misma ciudad donde ha nacido, ¿no? Y si puede que también se quede a trabajar ahí, frente a otras experiencias europeas o del mundo anglosajón, donde eso está un poco a la contra, ¿no? Más bien hay desplazamientos desde el inicio de la carrera educativa, ¿no? Bueno, eso sucede por una condición en el fondo lastimosa, que tiene que ver con una crisis furibunda, la de 2008, que lamina completamente el panorama laboral, hace que los concursos públicos o bien desaparezcan o bien se desarrollen unas condiciones de nuevo lamentables, ¿no? Pasan a ser licitaciones, no existen grandes concursos, y eso provoca que muchos estudios que o bien estaban comenzando o bien ya llevamos algunos años,
pues se han forzado a mirar al exterior, una pura cuestión de necesidad. Ahora, hagamos del problema virtud. Es cierto que en esa especie de traslado surge la oportunidad de ensayar cuestiones que son muy interesantes. Una de ellas que yo creo que es muy beneficiosa, contrastar un método de trabajo del sur, en este caso, ¿no?, de arquitectos formados, aunque bueno, vosotros también habéis formado en otras escuelas, nosotros también estuvimos fuera, tú también, Manuel. Bueno, pues contrastar un poco cuáles son, validar de alguna manera la formación que hemos tenido, las capacidades que tenemos y empezar a comprobar otros métodos de trabajo y cómo podemos funcionar en esos ámbitos. Y nuestra experiencia, desde luego, por ahora, que todavía no hemos acabado, pero por ahora está siendo distinta, eso hay que decirlo, pero interesante y positiva. Pues sí, bueno, mi experiencia personal, yo realmente no he tenido la oportunidad de... Bueno, sí, estoy trabajando en un proyecto fuera, pero bueno, la experiencia que he tenido fuera ha sido sobre todo trabajando. Yo terminé aquí la carrera y me fui a trabajar a Suiza y hay una cosa que me llamó mucho la atención, que por lo que me pareció no era lo habitual, que es que yo que había recién terminada la carrera me encargué de un concurso donde intervenían muchísimos especialistas de muchas disciplinas distintas, ¿no? Y bueno, al final estuvimos un año y pico con ese concurso, pero bueno, realmente recién terminó la carrera, era más o menos de entender un poco de qué hablaba cada especialista y creo que eso allí, porque tengo una formación más especializada, pues no era lo habitual. Sin embargo, también, bueno, eso me hace preguntarme porque creo que el hecho de que haya una especialización mayor en otros países, o sea, yo considero que no sé, la formación generalista que tenemos aquí es un valor importante, pero también me da la sensación de que hay veces que la especialización permite a los arquitectos en países como Suiza, pues quizás centrarse en temas más específicos de la arquitectura, de la expresión, de la materia, no sé, como trabajar realmente en dedicar el tiempo a los detalles constructivos en vez de, pues, no sé. Y quizá en temas como paisajismo, ¿no?, que allí es una disciplina completamente separada casi de la arquitectura, que son casi paralelas y sin embargo se da una sinergia entre los edificios que hacen los arquitectos y los paisajistas que son muy interesantes. Entonces yo, por ejemplo, siempre he estado bastante convencido de que la formación generalista que tenemos es algo muy bueno, pero ahora, por ejemplo, me lo pregunto, si realmente tener tiempo para dedicarte a temas más específicos de la arquitectura, como eso, la expresión, los detalles y tal, pues también es algo que a veces, por el ritmo que llegamos aquí, pues bueno, hay mucha gente que no y que es muy buena y que puede dedicarle el tiempo a eso, pero en general me da la sensación de que la mayoría de los arquitectos, de los estudios de arquitectura en España tienen a veces poco tiempo para desarrollar temas muy importantes del proyecto que en otros países como Suiza sí tienen, ¿no? No sé, es un... Jaime. Sí, bueno, yo simplemente por apuntar, yo coincido un poco con Juanjo también en la idea de que a nosotros nos pilla un poco, tanto terminando la carrera como empezando el estudio, un poco esta crisis de 2008 y casi que nosotros lo vemos como un paso natural, el salto este, digamos, a lo global. Incluso nosotros montamos el estudio ya cada uno en una ciudad distinta del mundo, uno estaba en Londres, otro en Chile y yo estaba en Nueva York. Y entonces el estudio ya de por sí nace de una forma así, pero como coincido con Juanjo, que de darse otra situación a lo mejor estaríamos aquí en España o en Madrid o de una forma mucho más local, ¿no? Entonces yo creo que esa situación obviamente nos hizo lanzarnos fuera y al final de alguna forma también lo tienes que ver como virtud, ¿no? Porque hay que sacarle también como ese lado positivo y la parte que te aporta, ¿no? Y en ese caso nosotros ya, pues al lanzar un estudio de esa forma, nos permitió, pues eso, presentarnos a un concurso en Rumanía cuando a lo mejor hace 20 años sería casi, no sé si impensable, pero de una forma más complicada. También coincide con que las tecnologías en este momento pues lo permiten, ¿no? El estar trabajando en paralelo con archivos que se abren simultáneamente entre dos países y sobre todo ya el tema también de idiomas, que también te facilita un poco ese salto. Eso no quieta la crítica quizás a la situación un poco aquí, ¿no? Que podría o que nos ha llevado a eso,
y pensar un poco que, desde luego, tanto los arquitectos, para empezar, debemos hacer mucho más por mejorar la situación actual de nuestro trabajo y también sobre todo, las instituciones que se dedican a preparar pues, licitaciones y sobre todo concursos que puedan seguir apareciendo, pero de una forma pues, mucho más digna, ¿no? Con una serie de temas de honorarios, de jurados, de tal, que mejoren un poco el resultado. O sea, que no quita una cosa lo global de lo local, pero sí que creo que esa necesidad nosotros, de alguna forma, no es que nos viniera bien, sino que la vimos de una forma muy natural y la abrazamos porque nos permitía seguir haciendo otras cosas, pero que por ejemplo, a nosotros nos encantaría hacer muchísima más arquitectura en lo local y de alguna forma no la estamos haciendo por esa necesidad de salir fuera, ¿no? Está bien, nos salieron algunos temas interesantes, ¿no? Esta idea de una formación demasiado... Siempre se pondera la formación del arquitecto español, pero esta crítica a la idea de que es una formación demasiado genérica y que quizá haya que apuntalar algunos o diseccionar algunas especialidades para generar un conocimiento más técnico en algunos campos, y también la idea esta de que, de la crisis, aparte es verdad que la crisis del 2008 marcó muy profundamente al panorama español, o si se quiere decir ibérico, porque fue probablemente las zonas donde la crisis pegó más fuerte, pero también los tiempos cambiaron, ¿no? Esto es lo que decías, la tecnología, la posibilidad de trabajar en red cambió. Piensan que hay un nuevo, o que se está generando un nuevo modelo de arquitecto de nuevo, ¿no? Tendiendo a cierta especialización, y que a través del trabajo en red se está pudiendo compartir experiencias diferentes y maneras de aprender o formas de aprender diferentes la arquitectura, que se ponen en conjunto y que generan un nuevo panorama. ¿Se puede hablar de una nueva figura de arquitecto que representa al tiempo en el que estamos viviendo? ¿Ustedes se sienten parte de este cambio y notan la diferencia con otras generaciones que crecieron más en un cierto contexto, trabajaron siempre en ese mismo contexto? ¿Cuáles son porque decías, ¿no? A mí me gustaría también tener mucho trabajo en España y no tener tener más trabajo aquí. ¿Cuáles ventajas ven, y si realmente están viendo un cambio importante en el panorama de la arquitectura? Juanjo, desde la Bienal, ¿ves que hay jóvenes arquitectos que están trabajando de otra forma? Sí, bueno, la Bienal detectaba que el cambio de contexto de la profesión en España, a través de ese momento que fue claramente un antes y un después, que fue la crisis, provocó una amplitud de la escala o del campo de juego de los arquitectos hacia el exterior. De hecho, hubo muchas de las obras que se presentaron, que eran obras construidas en el extranjero, y al mismo tiempo también un cierto repliegue. Por ejemplo, buena parte de las obras que se presentaron formaban parte de un ámbito de la arquitectura que quizás hace unas décadas ni siquiera formaba parte de lo que valoraríamos como cultura arquitectónica. Eran obras de escala muy menor, prácticamente reformas, en algunos casos casi acciones de reciclaje o de instalación. O sea que hubo una especie de atomización que por un lado produjo una cierta compresión, ¿no? Como que los arquitectos nos hemos dedicado a expedientes muy, muy pequeños y al mismo tiempo de expansión, ¿no? Hemos roto las fronteras por arriba y por abajo, podríamos decir. Bueno, yo creo que esto es una coyuntura inevitable a la que tampoco le podemos dedicar más tiempo. En fin, uno trabaja en lo que le dejan, o sea que la coyuntura es la que es y rompemos esa frontera por necesidad. Es verdad que todo esto también es mucho más posible y llevadero gracias a las tecnologías. Entonces, incluso desde obras locales ya trabajamos de otra manera. Mucha gente no tiene estudio físico, trabaja en equipo y ni siquiera nos vemos las caras más que solamente el día que celebramos como jornada de concurso. En fin, eso sin duda es así. Una coyuntura pues, insoslayable. Sucede así y no hay que darle mucho más vuelta. A mí como fenómeno, lo que me pregunto es cómo afectará esto a la cultura arquitectónica española. Eso sí me parece que es una incógnita que está todavía por desvelar, ¿no? Es decir, cómo una escuela de arquitectura, si es que se pudiera simplificar o resumir en una sola,
una escuela de arquitectura española que siempre se ha denominado, si acaso por lo contextual, como la mayoría de las características, ¿no? El arquitecto español como alguien muy ligado al lugar, a la comprensión cultural del sitio donde desarrolló los proyectos, de repente se desplaza a situaciones geográficas que a veces ni siquiera ha visitado porque son concursos, o bien se están midiendo contra situaciones culturales que no tienen nada que ver con las propias, ¿no? Claro, nosotros cuando María y yo empezamos a hacer los concursos en Corea, junto a John Jin Lee, nosotros tenemos al lado los libros de Siza, ¿no? Y decíamos, claro, si este hombre ha sido capaz de desplazarse a Corea del Sur y no ha perdido el pulso, ¿no? Porque uno puede reconocer absolutamente los valores culturales de la arquitectura de Siza también en sus obras que hizo allí, pues nosotros nos queríamos aferrar a la idea de que no nos íbamos a diluir, o sea, que nuestra pincelada tampoco iba a cambiar tanto. Entonces yo creo que es un asunto interesante, que me gustaría también preguntar a vosotros, ¿en qué medida vuestra forma de trabajar, los intereses que os acompañan cuando dibujáis, pues cuando se han desplazado, cuando habéis llegado a otros contextos, ¿no? Porque el otro es una situación sobrevenida. Claro. Pues ya está, esto es lo que hay, es el tiempo que nos toca vivir y es una situación que no hay que darle muchas más vueltas. Ahora, ¿qué transformaciones puede conllevar en nuestra mirada? A mí sí me parece que es un asunto que dentro de unos años habrá que preguntarse, ¿no? A esta especie como de generación de arquitectos que empieza a trabajar fuera, ¿no? Quizás, en referencia a qué es lo que permite, ¿no?, que un arquitecto que trabaja en un sitio o que se ha formado en un sitio se vaya a otro país, que siga haciendo y que pueda construir y todo, es que quizás ahora mismo estamos en un momento donde el discurso vertebra de alguna manera la manera de hacer arquitectura casi de manera global, ¿no? O sea, lo local se ha convertido es casi una condición simultánea de lo global, porque tenemos una serie de problemas que nos afectan a todos como sociedad, y creo que eso ha facilitado mucho, ¿no? Pues el hecho de poder tener éxito en otros sitios, ¿no? Y creo que por un lado es positivo, pero también a veces me preocupa, ¿no? Porque es que quizás estamos haciendo muchas veces como una arquitectura demasiado basada en el discurso y no tanto en la realidad de los sitios, ¿no? Como algo que se puede, que lo puedes coger, o sea, una idea que la puedes aplicar en un sitio, bueno, un poco como el movimiento moderno, pero ahora todo girando en torno a la sostenibilidad y todo eso, ¿no? Y muchas veces no sé qué grado de coherencia o de realidad pues tienen soluciones que se proponen y que bueno, no sé si realmente están pensadas de verdad. Pero quizá eso, ¿no? O sea, digamos, la unanimidad de discurso que hay en el mundo entero, pues facilita que los arquitectos nos movamos, ¿no? Es que quizá, no, es interesante lo que decías, porque quizá esa arquitectura reconocible de Siza que llega hasta la generación de ustedes ya no existe, ya casi no existe más, ¿no? La arquitectura es como que se transformó en algo, estoy exagerando, pero como en algo genérico, ¿no? No hay una... Uno mira proyectos de gente más joven, y quizá esto es un defecto de boomer, pero mirás los proyectos de gente más jóvenes y ves que no hay una marcada línea de trabajo, sino que van adaptándose al... No sé si, por eso, no sé si a los contextos tampoco, pero quizás se podría decir desde un punto de vista, desde un viejo concepto, como falta de personalidad, ¿no? Pero probablemente le estamos midiendo con un concepto que ya no exista más, ¿no? Por eso, no sé si ustedes... Ahora sí, la pregunta va para ustedes, para los más jóvenes, ¿no? ¿Cómo es afrontar un proyecto? Es verdad que no es lo mismo afrontar un proyecto en Sevilla que en Hong Kong, porque cambian cosas, pero probablemente ya no necesita tener una identidad de una persona, porque los estudios ya tampoco son personas, ¿no? O sea, son conjuntos de gente que se une para hacer ciertos proyectos. O sea, yo creo que en cuanto a la figura del arquitecto no veo tanto como que sea una nueva figura, sino simplemente, en mi opinión, es más una evolución y de alguna forma o bien forzada o natural, pero que tiene que ver obviamente con los tiempos y que pues cada vez se dibuja a lo mejor menos con el lápiz y se dibuja, arranca con el lápiz pero termina en el ordenador o pasa al modelo 3D. Pero yo creo que esa forma natural, si tú has estudiado, has crecido, te has formado como arquitecto en un sitio, eso va a seguir formando parte de ti, aunque construyas en Hong Kong o construyas en Río de Janeiro, ¿no? Pero
Al final, todas estas experiencias también internacionales, de alguna forma u otra, van ligadas también al concepto local del sitio en el que trabajas, porque es muy difícil que tú ganes un concurso, como en nuestro caso, ¿no?, con el tema del río. Ganamos el concurso, pero nos tuvimos que asociar a un estudio local que nos aportaron muchísima información del contexto y que te sirve para atarte a la normativa, atarte a los materiales que puedes, porque si no es imposible que eso funcione. Entonces la parte, digamos, en este caso podríamos llamarlo española o sevillana, va a seguir formando parte del origen. Es verdad que empieza, como decimos, a mezclarse más, no más manos, pero sí de alguna forma un organismo más complejo, porque cada vez los equipos son más amplios y hay más gente involucrada. Pero eso es, quizá Freddy no tenga que ver con una coyuntura de lo local y lo global, tenga que ver en efecto con un momento cultural donde la autoría parece que ha bajado como la presión respecto a los procesos arquitectónicos. Han surgido pues equipos múltiples, se trabaja de otra manera. Por eso sí. Dicho de otra manera, quien no tiene personalidad trabajando en Sevilla tampoco la va a tener si se va a Seúl. Sí, Lo contrario, seguramente alguien que tenga unos intereses suficientemente definidos, ¿no?, incluso una impronta personal, de una suerte de hacer las cosas, sí que sea capaz de trasladarlo. Ahora, para que seguramente llegue a buen fin, si no entiendes ciertas lógicas que te están esperando al otro lado del tránsito, seguramente la cuestión no salga, ¿no? No solo en el caso de Corea, fíjate, siendo un país tan desarrollado tecnológicamente, por su condición casi de isla, porque bueno, está rodeada de mar, a excepción del norte, pero es como si fuera el mar, porque es Corea del Norte, por allí no pasa nada, pues resulta que tienen verdaderos problemas de abastecimiento de material. Y la obra pública se potencia que se construya fundamentalmente en hormigón armado, cosa que, fíjate, en el mundo occidental estamos un poco en retroceso, porque en esta era que nos ha tocado vivir, donde los materiales parece que atesoran una cierta moralidad, el hormigón armado ahora parece que está mal visto, ¿no? Por razones que en parte tienen sentido, no digo que no, pero bueno, yo intento no caer como en esta idea de decir lo bueno y lo malo, ¿no?, con una línea demasiado clara. Bueno, la cuestión es que allí se potencia que se trabaje con hormigón armado por edificios públicos. Incluso se subasta una vez al año que Cementera va a ser la que provea de hormigón al resto de la obra pública. Con lo cual, si tú no entiendes esto, si no entiendes cómo se construye allí, si no entiendes que, por ejemplo, la artesanía prácticamente ha desaparecido y tienes que trabajar más bien en claves de prefabricación y de patente, pues te vas a pegar un tortazo. Si proyectas desde aquí, solamente como en la lógica muy cercana de que te pones a hablar con el carpintero, con el herrero, casi doblas con él la barra, pues seguramente no funcione. Eso lo tienes que comprender. Ahora bien, en nuestro caso, y sospecho que también en el vuestro, sí creemos que los 3 edificios que estamos construyendo allí sí están fundamentados en intereses que son compartidos con las obras que hacemos aquí. La idea de lo público, la transición entre lo privado, entre la calle y la estancia, es decir, en el fondo, anclaje y enraizamiento en la cultura mediterránea y en la cultura de la arquitectura española, ¿no? Y creemos que sí están presentes en esos edificios. Incluso diría que creo que tuvieron fortuna los concursos públicos, precisamente, ahí está Álvaro Valverde, que hizo con nosotros algunos, precisamente porque aportamos un valor sobre lo público que en un país como Corea, que prácticamente se reconstruyó en 50 años desde la nada, porque fue arrasado con la guerra civil, lo público había quedado completamente olvidado. Y son edificios que proponen la construcción de un tejido público por encima de la construcción de un programa. Y creo que eso fue apreciado, o sea que tampoco hay como que minimizar la voz propia, porque podemos aportar una lectura cultural, no solamente una solución técnica, ¿no? Sí. Eso, respecto a lo has dicho, ¿no? O sea, retomando un poco lo que has dicho sobre el hormigón y las acepciones culturales que puede tener un determinado material. Eso, cuando veo, digamos, o sea, la última Bienal, por ejemplo, en Venecia, me preocupa un poco que al final es como que, o sea, el mensaje que a veces se propone es que hay arquitectura que está bien y arquitectura que no está bien, por ciertos motivos, ¿no? No estoy diciendo que la Bienal haya sido eso específicamente, pero sí que creo que hay un poco de maniqueísmo presente en base a, bueno, a criterios de sostenibilidad y tal, que realmente, pues, no sé, o sea, por ejemplo, son como discursos un poco prefabricados a veces, igual, no sé, una bovedilla de tierra compactada, pues es maravillosa, pero ¿quién puede poner eso? O sea, creo que hay veces que hay discursos que incluso dentro de un país como España, pues se intentan como unificar como un criterio, pero realmente cuando te enfrentas a la realidad local de verdad, hiperlocal,
pues muchas veces son completamente incoherentes con lo que, digamos, las opciones que puedes hacer, ¿no? Y que puedes aplicar a un proyecto. Y no sé, yo creo que, o sea, de hecho, parece que a veces el hecho de salir a trabajar fuera y que sea un mundo más globalizado, como que favorece esto incluso, en vez de otorgar una visión más amplia y más compleja de la realidad, es como que muchas veces se unifica el discurso demasiado, se dan recetas para la arquitectura que está bien y la que está mal y se pierde mucho la complejidad, ¿no? de cada proyecto y cada operación. Y no sé si... Aunque yo lo que pongo en duda es que realmente te estés lanzando a un mundo globalizado, lo que te estás lanzando es a otro, digamos que mundo local. Pero en realidad tú no estás en tránsito a través de un mundo que te está observando y que te influye, sino que tú te estás pasando de unas claves y unas coordenadas locales que se leen en términos culturales, económicos, tecnológicos, a otra situación que funciona otras claves locales en cuanto a los mismos temas. Es decir, que no creo que que nosotros hayamos sentido como la presión de lo global. No, nosotros hemos ido a un sitio donde hemos tenido que comprender cuánto cuestan las cosas, cómo se construye mejor, cómo entiende la gente los espacios, cómo se relaciona la gente en el ámbito público y en el privado. O sea, que es simplemente otro ámbito de lo local, no es tanto un tránsito hacia lo global. Yo me siento, vamos, nosotros no somos un estudio internacional ni por asomo, somos un estudio local que trabaja en situaciones, en coordenadas locales distintas, punto. Pero vamos, te diría que como si me voy a Córdoba o al sur de Portugal, donde me tenía que comprender de nuevo esas claves, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con Juanjo, que también es no entenderlo, no hay como que entender ya un tema de fronteras o de líneas o de ámbitos, sino abrazarlo y buscar esas oportunidades que pueda haber, ¿no? Porque si Hudson construyó en Sydney o Le Corbusier ya en esa época podía construir en Brasil, entonces sí que sería mucho más complicado, ¿no? Temas de viajes de barco, tal, ahora es todo mucho más fácil, más conectado y no es tanto entender como que estás saliendo de tu frontera, sino que estás saliendo de un ámbito, pero que te tienes que adaptar a él igual que te adaptarías a otro. Creo que nuestro aterrizaje, nuestra traducción como arquitectos de fuera que trabajan en otros ámbitos, está mucho más cerca de aproximarnos a una mirada local que en esa coyuntura de lo moderno, del estilo internacional si queréis, porque la información es mucho más asequible. O sea, tú puedes llegar a conocer cuestiones que antes eran infinitamente más complejas. Por cierto, que solemos tender a identificar la globalización con el movimiento moderno. Y la globalización es algo que siempre acompaña la historia de la arquitectura, desde las tramas hipodámicas, ¿no? Que pasaban desde Grecia hasta España y de ahí a las ciudades iberoamericanas, ¿no? Hasta el barroco. Hasta el barroco, por eso sí. No sé, hace poco leíamos un texto de Iñaki Ábalos sobre Van der Vira, que hablaba que era un arquitecto que claramente potenció la prefabricación y la internalización de su arquitectura, por una forma de comprender la construcción. Pero sin embargo hoy, por eso digo que nos enfrentamos más bien como si fuéramos unos nuevos arquitectos locales allí, sí que tenemos una capacidad de obtener información absolutamente minuciosa sobre un lugar que antes quizás no se tenían y por eso se trasladaban modelos que sí tienen como una vocación global. Ahora no, yo creo que ahora lo que hacemos es plantarnos allí y plantearlo como proyectos que podrías hacer en un contexto más cercano. Sí, que yo creo que habría que plantear esta diferencia, ¿no? Este modelo de arquitecto que llega hasta los años 90 con esto que se denominó arquitectos estrellas, que construían en todo el mundo, pero imponían casi sus reglas cuando llegaban a un lugar, ¿no? Cuando llegaba Zaha Hadid o Calatrava, iban a hacer un Zaha Hadid o un Calatrava, un Gehry o un Foster. Hoy en día la situación es distinta, no es un trabajo, como decía Juanjo, ¿no? de trabajo de alguien en otro ámbito, pero manteniendo ciertas características de local y no de imposición de un modelo que viene de otro lado. Me parece que estamos en un tiempo distinto, estamos en un tiempo de trabajo en equipos multinacionales o como se quiera llamar, de trabajo en red, que es diferente a esto, ¿no? La arquitectura que se lanzaba casi desde que Foster tiraba desde el avión o Zaha y se construía sin tener mucho en cuenta el entorno. Eran estos iconos que esto pasó en esta escala de los arquitectos estrella, pero pasó también en otras escalas, ¿no? Ahora me parece que se intenta estar en un momento que sigue habiendo de todo, o sea, no es que un día las cosas se acabaron y que Foster dejó de hacer sus edificios, sino que hay una tendencia a otro tipo de arquitectura. Pero me parece interesante
recuperar un punto de lo que decía sobre la Bienal de Venecia, porque era otro de los temas que íbamos a charlar, ¿no? Que si las bienales, los congresos de arquitectura, que cada vez hay más y en todos lados se hacen, realmente están representando a la arquitectura real o están intentando imponer ideología, ¿no? En lo de Venecia yo lo veo, es una opinión personal, pero yo lo veo clarísimo, ¿no? Las dos últimas bienales, y si nos remontamos casi al año 2012, cuando la Bienal de Chipperfield, son bienales que están apuntando a decirlo que casi desde un cierto puritanismo, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal. El hormigón es malo, el adobe es bueno. Cuando, si vas a pensar lo que decías, ¿no? Si vas a pensar en construir en adobe en Europa, ¿cuál es el presupuesto que tenés que manejar para eso, ¿no? Porque creo que que es imposible, ¿no? Pero la pregunta es esta: ¿piensan que en este mundo, no lo llamemos globalizado, llamémoslo interconectado, todos estos encuentros de arquitectos realmente están intentando conectar con esta cosa que se llama la sociedad o el ciudadano, o son lugares donde se reúnen los arquitectos para hablar de cosas de arquitectura? En este caso empiezo por Juanjo por una cuestión obvia. Por presunto, ¿no? Bueno, me imagino, hay de todo evidentemente, Freddy. Yo creo que, y debe haber de todo por otro lado, ¿eh? Yo creo, primero, que no está nada mal decir que está bien y que está mal. Lo que no vale es ser maniqueo, que yo creo que la palabra está muy bien escogida, es decir, lo que no vale es establecer líneas moralistas que atañen a coyunturas un poco a la paz, ¿no? Un poco a la moda reinante. Eso seguramente es hacer trampa. Ahora, precisamente, la actividad de un comisario o de una bienal debe ser establecer una cierta brújula, una orientación. Ahora, lo bonito de las brújulas es que tampoco está muy claro el camino, no es un mapa que te diga hay que ir de aquí a aquí de esta manera, te apunta hacia un camino posible. Y yo creo que eso es positivo. Es más, creo que se echa de menos que haya una verdadera crítica, creo que compartimos eso también de algún modo, creo que debería haber una capacidad de los mejor formados intelectualmente de establecer, bueno, pues eso, un rumbo, una cierta orientación, que seguramente va a ser fragmentada, porque el mundo cultural de hoy es fragmentado, o sea, que existirán voces diferentes. Por lo tanto, no me parece nada mal que haya certámenes que sean, hasta diría radicalmente, estableciendo una cierta posición. Habrá otros que sean más bien como de panorama, como el caso de la Bienal Española, donde nosotros no hacemos una lectura crítica en el sentido de tener que decir qué es lo que está bien o mal, sino más bien hacer una sección por el panorama de la arquitectura nacional y diciendo, mira, esto es lo que hay, lo identificamos de esta manera, recoge como estas tendencias, parece que nombran estas otras, y establecemos más bien una red de relaciones e intereses. Yo creo que debe ser de esa manera. Claro, el problema es la multitud de voces, pero eso es un mal contemporáneo. Decía Octavio Paz que el problema de la contemporaneidad son los fusos, lo difuso, lo profuso y lo confuso, ¿no? Y cualquiera de nosotros reconoceremos que estamos en ese momento cultural, ¿no? Donde todo nos llega pues, multiplicado por 1000, hay infinidad de premios, seguro que más de la cuenta, hay infinidad de certámenes, de bienales. Habría que recuperar en cierto sentido, esto puede sonar un poco carca, pero como ya también soy boomer o casi, ¿no? Pues puedo decir que me corresponde por generación. En realidad nosotros somos generación X. Eso, pero estamos un poco ahí, pero sí, pero los jóvenes nos llaman boomers. Sí, eso es. Habría que recuperar una cierta jerarquía del principio de autoridad. Esto suena como súper old school, pero no es el caso, porque yo soy un tipo muy moderno y dicharachero, pero sí que habría que decir, a ver, ¿qué premios están refrendados por jurados solventes? Eso está, los que no tienen mucho interés, los que no los tienen, pues no los valoremos. Pero tampoco los valoremos en los foros públicos, en los concursos que se puntúan, en los colegios de arquitectos. ¿Qué bienales o certámenes o encuentros o exposiciones tienen unos procesos de selección solventes? Donde se presentan las obras, de nuevo hay jurados competentes, donde no se paga, porque a veces que hay premios que te los dan porque has pagado, que es una cosa ya de locura, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer una criba, o si queréis un concurso de concursos, donde cribáramos cuáles de todas estas maneras de exponerse, que no están mal, que también es bueno contrastarse. Hay un discurso también que estaré como en las antípodas de todo esto, que es el que dice, no, yo no, concurso de arquitectura no, yo premios de arquitectura no, porque eso es otra cosa.
eso no representa la arquitectura real, ¿no? Que tú has dicho que me parece una expresión un poco rara, habría que definir a qué le llamamos la arquitectura real. Y yo creo que no, que en realidad los premios, y estamos en la semana que de alguna manera celebra eso, los premios del colegio también, los premios es una manera de contrastar si el trabajo que estamos haciendo se puede validar, si los métodos que se utilizan bueno, pues son equiparables a otros de otros lugares, de otras escuelas de arquitectura. O sea que yo creo que una suerte como de medición mutua no funciona mal. No funciona mal, claro, que no puede haber una obsesión por pensar que un currículum plagado de premios significa necesariamente el mejor de los arquitectos. Eso no es así en absoluto. También habría que recuperar, y ya doy la palabra a mis compañeros, un sentido del tiempo prolongado. Es decir, de que las trayectorias arquitectónicas vuelvan a recuperar este sentido de decir, hombre, uno cogía los paperbacks de Gustavo Gil y estos de Jacobsen y decía, madre mía, pero se hizo 1000 proyectos, 50 años, ¿no? Entonces, eso no se discute. Ahora, la flor de un día donde de repente alguien coge un premio, que lo premia en muchos sitios porque tiene un valor que encardina con el discurso de moda, eso no digo que no tenga interés, hay que estar atento a lo que se hace, hay que estar atento al presente, pero tampoco podemos rápidamente encumbrarlo como al elefante blanco que nos va a sacar de la crisis, ¿no? Entonces habría que recuperar, yo creo que las voces autorizadas es importante, salpicadas o mezcladas también con las voces más novedosas que cuentan otras cosas porque el mundo avanza, y una perspectiva prolongada del tiempo, donde podamos ver que los estudios que están haciendo cosas interesantes se mantienen, continúan, y así seguramente sí podamos valorar cuáles son las firmas más solventes y más competentes. Sí. Quizá hay demasiado ruido y Sí, poca... Y poca... Inmediatez. Sí. Duda, sí. Sí, pero eso es A ver, un resultado, yo creo, de lo que decíamos, ¿no? El momento en el que vivimos y un poco lo da las redes, lo da la inmediatez, lo da esa necesidad de conocer todo al instante, pero de una forma muy superficial y que no entras a lo mejor en el detalle, y que obviamente la arquitectura de alguna forma lo sufre. O sea, si vas a las últimas bienales de Venecia, lo más difícil casi de encontrar allí es una sección o una maqueta de un edificio, ¿no? Porque de repente empieza a diluirse cuál es el concepto de la arquitectura. No digo que eso no esté tampoco bien, o sea, quiero decir que me parece bien que la arquitectura se abra a otros campos, pero desde luego siempre arraigada a un pasado y a una forma, digamos, de proyectar donde hemos, digamos, probablemente crecido todos, ¿no? El tema del número, sí que desde luego estoy de acuerdo que hay demasiadas y con poco, quizás a veces con poco criterio, demasiado o poco criterio crítico, diría yo, más que poco criterio, y donde se presenta pues muchísima gente, donde hay 600 presentados, tal, no sé qué, y muy pocos seleccionados. Pero de alguna forma también el que haya muchas opciones también me parece que es una buena oportunidad para que se abra lo que veníamos un poco diciendo también con el tema por lo que estamos hoy aquí, ¿no? La idea de abrir la arquitectura también a la sociedad y que no sirva de nuevo en convertirse en algo súper endogámico. Es verdad que muchas de estas trienales o bienales que se van celebrando cada vez se va cogiendo un mensaje cada vez más tergiversado, más se busca como el concepto que le da mucha vuelta cuando la arquitectura tiende ya casi a desaparecer por esa vuelta de tuerca casi, y sería muy interesante que se explicara la arquitectura también como de una forma mucho más, digamos, no sé si entenderlo como clásico, pero de una forma más directa, concreto, ¿no? Bajando a dibujos, bajando a maquetas, bajando al... Sí, yo creo que directamente la arquitectura, no de la Bienal de ustedes, pero ponerle de Venecia, y ahora estuve la semana pasada en la Trienal de Lisboa y no había arquitectura, o sea, no había un solo, una sección, pero no había un edificio. Entonces, perdón, meto otra pregunta más. ¿No será que no queremos hablar de arquitectura porque no sabemos por dónde va la... capital. Sí. Parece un poco a veces que es como una lucha, o sea, como un grito, ¿no? Para mantener la vigencia, ¿no? La vigencia, ahí ¿no? El discurso... Claro. No, y aparte porque tenemos miedo de que no sabemos de qué es la arquitectura o de qué estamos hablando de arquitectura hoy, ¿no? Esto forma ya parte de los intereses personales, no cabe duda, pero yo sí que echo de menos a nada que uno acude a conferencias o a exposiciones de artistas plásticos
hablo de muchas generaciones, también de los artistas de la nueva jornada, más jóvenes, y sí hay todavía como una especie de querencia por hablar de la pincelada, ¿no? de la materia, de cómo se proyecta, no solo de las ideas, sino cómo se materializan esas ideas. Bueno, yo quiero pensar que hay algo cíclico también, que estamos en un momento muy discursivo, que llegarán momentos donde quizás haya una cierta vuelta al entendimiento disciplinar de la arquitectura y recurramos de nuevo a un discurso que tenga que ver más bien con el cómo, ¿no? Y se recuperen las secciones y se expliquen valores compositivos y espaciales. Yo creo que es posible que eso pase. Ha habido una inflación evidente de la teoría. Cuando nosotros publicamos el catálogo de la 16ª Bienal, que es la que nosotros comisariamos, sacamos de la biblioteca los 15 catálogos anteriores, desde la primera Bienal, que fue en el 89, si no recuerdo mal. Bueno, pues es divertidísimo ver cómo las primeras bienales eran un comisario que decía, a ver, vosotros 30. Es verdad que eran muy de autoría, porque el comisario decía, de motu propio, decía, venga, pues vosotros 30, sois los que vais a representar al país. Y punto. Era una pura selección de los trabajos que le interesaba al comisario. Y con el transitar de los años, cada vez empezó a crecer lo discursivo. Parecía que había como una cierta inseguridad por el criterio del comisario, por el puro criterio de decir, es que me interesa esta arquitectura. Y empezaba como a construirse un discurso que revestía de argumentos esa elección, ¿no? Y eso ha ido inflacionándose hasta tal punto hasta la nuestra propia, que si queremos caer también en esa trampa, ¿no? Donde te ves obligado a generar una teoría que refrende las decisiones que después puedes tomar, seguramente desde una mirada que se podría hacer desde la pura técnica arquitectónica. Es decir, a mí me interesa esta forma de mirar, esta forma de comprender el espacio arquitectónico, esta aproximación material, esta puesta, no sé, de esta estrategia en cuanto a la ciudad, y es verdad que eso ahora mismo está en recesión. Sí, bueno, en Venecia había 700 proyectos porque no había habido, o sea, todo entraba, no hubo. Y en el fondo tampoco había teoría, porque la teoría era 3 o 4 hits del momento, no esto, ¿no? El cambio climático, la anterior había sido la identidad y la pertenencia a África, pero en realidad no había tampoco grandes pensamientos sobre la arquitectura que no necesitaban plasmarse en obra construida. No sé... Sí, a mí lo que me chirría un poco es que, no sé, por ejemplo, en la última Bienal el discurso va incluso ligado a una estética muy determinada, que eso es lo que a mí personalmente me parece como que es... Y además no es algo nuevo, o sea, es algo que llevamos viendo 20 años. Y yo creo que ahí hay un punto, como, pero esa simplificación y, digamos, ese aglutinamiento de una determinada manera de expresar la arquitectura, la teoría de proyectos, las estrategias climáticas y tal, recogidas en una muestra y ofreciéndolas como solución, en el momento en que se plantean como recetas, en vez de ser algo que pueda ayudar a abrir el panorama y a generar un paradigma de cambio, pues se convierte en algo que creo que es reaccionario incluso, porque de alguna manera es... O sea, yo, por lo menos así lo entiendo yo personalmente, cuando veo esa muestra de arquitectura el mensaje que yo tengo es, si tú no lo estás haciendo así, lo estás haciendo mal. Y de alguna manera hay una invalidación de otras muchas maneras de hacer. Igual es susceptibilidad mía, no lo sé. No. Pero yo por lo menos creo estoy de acuerdo. Que es tengo un poco esa sensación a veces. ¿Quiero haber escuchado que hablas de nuestra Bienal? Sí. ¿El qué? Estabas hablando de la Bienal española, la última No, de la de Venecia. La Venecia, vale. Bueno, también en la española, no cabe duda que toda época arrastra inevitablemente una serie de estilemas que tienen un tiempo de vigencia. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay una cierta arquitectura que comienza con la carestía de la crisis, ¿no? Que genera esta estética de lo desnudo, un poco de lo pobrista, que ya huele, ¿no? Ya está un tanto superada. Ahora es cierto, primero, que los que empezaron con aquello y son más hábiles ya están en otras cosas, Uno puede entender una evolución. Segundo, que en el caso de la Bienal Española, el peso de las obras catalanas y baleares, y de las Islas Baleares, era enorme comparado con el resto del país, con lo cual no nos debe extrañar que también tuvieran un peso concreto, y es verdad que en ese mundo que ellos
justifican desde un relacionamiento con la arquitectura de Coderch y con la arquitectura un poco de la cultura catalana, la cerámica, la arcilla sigue teniendo un peso muy importante. Con esto quiero decirte que ese tipo de situaciones tienen que ver también con una explicación coyuntural, económica, territorial, política, si quieres. Y también estaba pensando, mientras hablaba y me escuchaba yo a mí mismo, en intentar balancear el discurso. Es decir, la mejor arquitectura tiene enraizamientos con el pasado y no le quita la mirada al futuro. Entonces, tenemos que ser capaces de desgranar de todos estos discursos como de nueva ola, donde hay cuestiones que sí son interesantes, y yo creo que las hay. Otra cosa que haya gente que esté utilizando eso a favor de un posicionamiento público, quién sabe de qué carrera. Pero, hombre, no vamos a dar la espalda a ciertas comprensiones, por ejemplo, de la producción de la arquitectura en términos puramente materiales, que sin duda afectan a la economía y al medio ambiente, sin duda. ¿Para mí una arquitectura que juegue solamente esas cartas queda validada? No. Si encima no genera la arquitectura que a mí por lo menos me puede interesar, que sea intensa, que tenga una mirada personal, desde luego para mí eso solo no hace arquitectura, pero es verdad que yo creo que hoy día es importante, y para eso sí sirven las bienales y los certámenes, que comprendemos también que estamos dejando una cierta huella respecto a eso, ¿no? La recuperación, por ejemplo, de la cultura local, después de un tiempo de cambio de siglo donde estamos absolutamente imbuidos en el espectáculo de la arquitectura más deslumbrante. Creo que eso es positivo y que las bienales han sido capaces de recuperarlo y ha servido. Ahora, que rápidamente pueda conllevar convertirse en una nueva moda, una degeneración, una moda, evidentemente, pero esto siempre ha sido así, sí, sí. Absolutamente siempre ha sido así. El posmoderno quedó vaciado de discurso y pasó a ser, bueno, una pura máscara estilística. Nada más, pero ¿no? el tiempo lo pone en su lugar, ¿no? Precisamente las bienales, las buenas, las que están bien fundamentadas y las que están pertrechadas de buenos jurados y de buenos comisarios y de buenos comités científicos, deben tener esa capacidad de desgranar qué es grano, qué es paja, e incluso de alumbrar lo que está por venir. Eso sería lo ideal. Para eso debería servir. Pero siempre porque sí hay una mirada crítica, que es lo que seguramente también se echa de menos en el ámbito de las publicaciones, en fin, y en este mundo como de hipervisualización. ¿Vale? Y también creo que hay algo que, bueno, que claro, por ser del sur y tal, yo tengo la sensación, o sea, hay falta de representación del sur, pero nos deberíamos preguntar por qué es eso también, ¿no? Sí, porque también... Bueno, pero también es esto, ¿no? Es ver cómo O sea, se venden ciertas arquitecturas que tienen relación con el tiempo y todo esto. En algún momento, esta arquitectura que decías, ¿no? De lo simple, de lo artesanal, o que está representada ahora quizá por ciertos estudios de arquitectura catalana o balear, también es cómo se promociona o cómo se explica, que hace que eso también les dé lugar en las publicaciones y todo pero eso. yo creo que es otra caja que no sé si queremos abrir, pero que tiene que ver también con un contexto, ¿no? Ya estamos hablando del económico, de un poco también el político, y que obviamente esa arquitectura, aparte de venderse bien o de haber encajado en el momento adecuado, en el sitio adecuado, también tiene que ver con que ha habido unas bases de una serie de concursos, ha habido un tema de muchísima obra disponible para estudios, digamos, jóvenes o que estuvieran arrancando, y eso da esa posibilidad para que eso pase, ¿no? Y porque a lo mejor Y eso eso no que está ustedes pasando en el contexto andaluz no lo ven. En el contexto andaluz yo no comparto que haya sido, digamos, equitativo en ese sentido, ¿no? Incluso yo diría que casi discriminatorio, porque hay veces que ellos, por ejemplo, sí que podrían presentarse aquí y nosotros nos costaría más por el tema un poco de idioma o de temas de bases y demás, ¿no? Hombre, comparamos a Ibabi con Envisesa y es que no sé, las Islas Baleares están muy afectadas por el turismo, pero bueno, parece que por lo menos ese dinero también se ha utilizado para hacer vivienda pública de altísima calidad, ¿no? Y aquí, pues, es que no hay oportunidades para hacer este tipo de proyectos, cuando en Cataluña, en Baleares e incluso en Madrid hay muchísimas más oportunidades de que eso pase y de hacer propuestas. Intentar, seguramente ya una hora un poco tardía, estimar las causas es muy complejo, pero que hay una simetría territorial tremenda, eso es algo que constató la Bienal y no hace falta que tuviera la Bienal para suponerlo, desde el precio por metro cuadrado hasta, como tú dices, el empuje de las administraciones públicas. Bueno,
Sin duda es así. Hombre, lo que pasa es que eso debería conllevar la máxima crítica y el mínimo lamento, ¿no? Que decíamos el otro día. Es decir, no debe ser una especie de excusa que justifique una situación de los arquitectos aquí. Debe revelarnos y probablemente, volvemos al principio de la conversación, conlleva pues, que acabe saliendo fuera, contrastando otro tipo de situaciones, pero que el punto de partida es distinto, de eso no te quepa ninguna duda. Sí. Bueno, yo lo que abriría es un... No por cortar, me parece que es justo en el momento en que el tema está mejor, pero si no nos acabamos los temas para mañana y para pasado. Quería abrir un poco la conversación con nuestro público y nada, que si quieren hacer alguna pregunta, pero me parece que se estaba poniendo interesante, así que la dejamos caliente para que ustedes también puedan participar. María es la participante que falta. Como los magos, ¿no? Que sacan un voluntario público que es un compinche, claro. Ya lo tenían apalabrado esto. Manuel, pero porque ha dicho una cosa que se ha quedado ahí que es interesante cuando habla del arquitecto especialista o el arquitecto general, ¿no? Y decía que en Suiza son especialistas, ¿no? Pero a mí me gustaría que especificara en qué tipo de especialidad, porque claro, si tú dices que nosotros no somos especialistas, yo no te voy a dar la razón porque creo que aquí, la formación española, hemos sido muy especialistas en el espacio. A lo mejor no en el detalle constructivo, pero sí en la calidad de los espacios. No sé si en Suiza hay un especialista en espacio. Hombre, yo diría que sí, también. No sé, personalmente diría que sí. A ver, yo creo que son muchas cosas, pero creo que lo que sí que hay en Suiza que es bastante diferenciador es la preocupación por la expresión, digamos. O sea, la expresión de una fachada, de cómo... por ejemplo, cuando se hace un concurso, prácticamente si tú llevas una maqueta que no sea un volumen blanco inserto en ese tejido urbano que también es blanco, ¿no? Una maqueta de yeso, prácticamente está fuera, porque lo que quieren ver es la cualidad de esa inserción volumétrica en el tejido urbano. Y para ello compara pues, peras con peras, no un tomate con una... Y creo que sí que hay una preocupación, pues no sé, con la expresión, pero a un nivel como bastante profundo y riguroso, tanto a nivel urbano como de la solución que adoptas para la fachada, como, bueno, pues el funcionamiento, eso no es expresión, pero yo creo que eso tienen como un nivel de reflexión que quizás aquí no nos preocupa tanto. Hombre, yo creo que como estrategia profesional, por el mundo que nos ha tocado vivir, la especialización seguramente sea un camino mucho más viable. Ahora, como interés personal, será porque estoy formado como estoy formado, no cabe duda, uno es el que es, pero yo creo que la capacidad general del arquitecto ibérico, ¿no? Porque creo que es compartido con la escuela portuguesa, de ser capaces de ir de lo macro a lo micro, del territorio al detalle, a mí me gustaría que eso no se perdiera. Recuerdo a Ignacio Rubiño parafraseando a Eduardo Soto de Moura cuando dice: en Suiza el interior se está encargando ya los interioristas y el exterior se está encargando ya los paisajistas, y al arquitecto le quedan los 40 centímetros que hay entre un mundo y otro, ¿no? O sea que, ahora, como salida profesional, pues sí, pues seguramente sea mucho más rentable especializarse, pero mi referente, mi forma, como he sido formado, como he sido educado, me hacen pensar que el interés que tiene alguien que sea capaz de atravesar el mundo con su mirada, desde el territorio hasta el detalle, es mucho más sugerente que la especialización como en vasos estancos. Otra cosa es que uno tiene que aprender a trabajar ya, desde luego, apoyándose a través de esa mirada general en recursos muy especializados. Eso es evidente y es muy enriquecedor, por cierto. Pero lo comparto, ¿eh? Sí. Pero veo que, o sea, el hecho de especializarse, hay veces que se traduce también en tiempo. Porque, no sé, por ejemplo, allí un proyecto, o sea, cualquier concurso, bueno, normalmente tienes como mínimo 3 meses para hacerlo. Claro. Pero luego cuando ya llega a fase de proyecto básico y de ejecución, los tiempos son muchísimo más dilatados. Y son equipos de arquitectos dedicándose a la arquitectura y a integrar la información de mucha gente. Pero, bueno, no sé si eso es tanto la especialización. Eso te iba a decir, pero, si fuera aquí también, lo haríamos, claro. Bueno, lo hacemos bien, incluso
poco tiempo. O sea, aquí, sin estar, o sea, abarcando mucho más, tenemos mucho menos tiempo para hacerlo, ¿no? Y creo que bueno, que eso hay veces que se traduce en menos rigurosidad, pero también en, bueno, pues quizás en soluciones más ingeniosas o más improvisadas, más de dirección de obra. Cuando llegas a una obra, ¿no? Y va sobre la marcha, hay que ir, que creo que es una parte muy interesante de la arquitectura también, ¿no? Y otra forma de hacerla. O sea, no creo que sea ni mejor ni peor. Me da un poco de envidia, me encantaría tener 2 años para hacer un proyecto. Que quedarse con algo de eso sería con el tiempo, sin duda. Claro, sí. pero... ¿Alguna pregunta, alguna cuestión más que...? ¿No? Estamos... sí, se habló de todo. Sí, no sé, Juanma, que querías... te veo con el micrófono en la mano, por eso... Yo, por si alguien quería comentar Sí, algo... sí. No, yo me quedo con una frase de Manolo, ya además lo hablamos en su momento, es esa reivindicación del sur. Es decir, hay una ausencia del sur en las bienales, hay una ausencia del sur en gran parte de la comunicación que se hace sobre la arquitectura a nivel nacional y además hay una imposición de una arquitectura que viene del norte, vamos, hay una magnífica arquitectura en Cataluña, pero que incluso parece que se está imponiendo de alguna forma y en el sur estamos tratando de hacer esa arquitectura que está como descontextualizada, como fuera muchas veces de nuestros paradigmas, ¿no? También es cierto que el código técnico ha arrastrado una serie de soluciones que muchas veces erradica nuestras formas de construir, que muchas veces son más apropiadas para nuestros climas, para nuestra forma de vivir, y no hacemos nada por ello, no hacemos nada por evitarlo. Es decir, a mí esa especie de reivindicación de lo digamos, de lo vernáculo, de lo que puede aportar la arquitectura del sur, creo que es un punto a seguir. Desgraciadamente eso nos excluye, parece que nos excluye de muchas de las bienales y de los certámenes de arquitectura. No sé, una idea que has planteado que creo que... Bueno, creo que, o sea, es algo que en general hablamos todos, ¿no? O sea, yo lo hablaba contigo, también... Pero ojo con convertir esto en una especie de lamento ombliguista, vamos a ver, que es un problema de contexto. Sí, es sencillo, claro. O sea, al final, la Bienal se puede contar también como un problema estadístico. Valencia no presentó obras. ¿Por qué? Porque ahora mismo está sumida básicamente en una especie de crisis de autores, de unos arquitectos que hace 2 generaciones todos conocimos y estudiamos con ellos, eran muy capaces, y esos referentes se han perdido. Y por una absoluta asunción del mercado liberal de la construcción que desplaza la arquitectura de autor, así de claro. Entonces, la arquitectura allí lo están haciendo grandes estudios corporativos, con un posicionamiento muy poco, no digo todo evidentemente, muy poco comprometido con la cultura arquitectónica, y eso se traduce en que ni siquiera presentaron obras a la Bienal. Y como Valencia, alguna que otra región de España. Cataluña, Islas Baleares presentaron una barbaridad. Madrid se recuperó un poquito en esta Bienal, pero es que en la anterior apenas había presentado obras, porque la única obra que había eran grandes promociones de vivienda privada, de promotoras ¿qué promotora grande de los que ahora mismo tenéis en la cabeza vosotros el nombre recurra a los mejores estudios de arquitectura? Decídmelo vosotros. Ninguna. Entonces, para que pueda haber obras en las bienales, puedan concurrir, tiene que haber un ecosistema que promueva una arquitectura de calidad, ya sea a través de los públicos o las administraciones, o a través de un compromiso de los promotores privados, como en otras épocas sí hubo, y que ahora eso ha desaparecido. Eso hay que asumirlo ya. Entonces nos deducía en un contexto productivo menos favorable que en Madrid o que en Barcelona o que en el País Vasco, que por cierto no tiene por qué tener que ver necesariamente con el motor económico, porque uno de los lugares más pujantes ahora mismo como arquitectura del país es Galicia. ¿Por qué? Porque ha habido un repliegue, ha habido una especie de vuelta a los cuarteles de invierno, se han armado intelectualmente, han conseguido convencer a las administraciones públicas a través de esto que os decía, de las raíces locales, una cierta recuperación de lo identitario a través de la arquitectura, y está en un nivel, desde mi punto de vista, excelente, siendo una región equiparable a Andalucía. O sea que para que haya representación de las bienales,
Más allá de que es verdad que los foros de publicidad y de difusión estaban pues en los núcleos económicos, pero eso ha sido así toda la vida, en Madrid, y por eso hay estudios que se van a Madrid, o en Zúrich, y por eso allí suceden ciertas cosas. Eso por supuesto que siempre ha sido así, pero más allá de eso tú puedes ser un satélite que aparezca en esos lugares siempre y cuando la coyuntura de esos territorios sea favorable, económicamente, políticamente, en la medida en que promuevan cosas, y culturalmente, así que es así de claro. María, que tiene el No, micrófono. iba a comentar lo de Galicia, porque veía que os estabais poniendo como... Y Galicia realmente desmonta la teoría de que los pequeños o los outsiders o los que están en los márgenes no acaban... Yo creo que aquí nos quejamos demasiado, es verdad. Pero también por ser crítico también veo una cierta actitud conformista. Investigamos poco, o sea, nos hemos creído lo vernáculo como el paradigma, pero no lo practicamos ni lo defendemos, ¿no? De verdad. O sea, aquí tenemos unos materiales locales que no se están utilizando. Aquí estaban todas las ladrilleras que se están perdiendo, ¿sabes? Aquí, o sea, que al final tú ves la arquitectura gallega que están haciendo, están cogiendo la piedra, están aprendiendo cómo cortarla, cómo ponerla, cómo colocarla. Y nosotros realmente, con esto de que sí, lo de aquí, pero ¿lo de aquí qué es? Dime qué es lo de aquí. ¿Qué estamos haciendo que lo de aquí? ¿Que son volúmenes blancos? Bueno, pues más de eso. No hay un verdadero entendimiento de qué es lo vernáculo aquí y una defensa. Digamos que no hay una arquitectura culta vernácula. Nos hemos quedado también como un cliché. Estamos vendiendo que como es blanco y de volúmenes blancos, pues ya es de aquí y no se nos valora afuera. Oye, es que a lo mejor... Y en eso, pero pregunto, ¿las escuelas de arquitectura locales tienen algo que ver o no? Absolutamente. Pregunto, yo soy Pero por yo supuesto que yo sí, vengo de somos- fuera. Nuestra formación es definitiva, es decir, nuestros intereses, lo que uno recibe cuando es estudiante marca absolutamente su trayectoria. Evolucionará. Si hay suerte seguirás estudiando, que esa es otra, hay que seguir estudiando. Si no, en 5 años no resuelves toda tu mirada sobre la Pero arquitectura. en ese caso tengo Y las dudas. escuelas de arquitectura yo creo que van por detrás, demasiado por detrás. Sí, pero en Cataluña yo también veo que va por detrás la Sí, pero escuela. no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Freddy, pero la escuela del Vallés, aunque fue Sí. de una manera extraña hace tiempo, y no digo que hoy día siga siendo lo mismo, Sí, pero hace sí. tiempo cuando surgió fuera de los focos, no ahora que está Sí, sí, absolutamente sí. sometida al espectáculo. Me refiero a como la mirada espectacular de la Sí, arquitectura, sino cuando surgió fuera de los focos fue un Sí. grupo de gente que dijo, un Sí. momento, aquí hay una arquitectura catalana comprometida con lo moderno, pero al mismo tiempo enraizada con la cultura mediterránea, ¿no? Eso- Clotet, Paricio, Tusquets, Coderch, y empezaron a sacarla y dijeron, aquí está, que es donde nos tenemos que fijar. Y eso fue una especie de luz que atravesó el firmamento, iluminó y ha dejado estela. Eso en la escuela, a lo mejor, también es una escuela más pequeña, quizá con más Sí, flexibilidad. no, por eso, sí. La escuela de Sevilla que es muy grande y, y Pero las inercias Juanjo, que arrastra son aquí tremendas. lo hubo, en Sevilla lo hubo. Sí. Un momento, José Ramón Sierra, Paco Torres y Guillermo Consuegra que empezaron a hacer una lectura crítica del caserío sevillano con unas intervenciones cultísimas y que hubo un estudio de la ciudad como nunca lo ha habido. Y eso ahora no lo hay. No lo hay. O sea, podemos defender que estamos haciendo qué. Sí, no vamos, sí. Sí, hay falta de una mirada crítica también, eso está claro. Pero bueno, yo lo veo en cierto modo lo veo que es una oportunidad, porque al final tú te vas a Cataluña o te vas a Madrid y tal, y está todo saturado, ¿no? Sin embargo, aquí hay Háganlo, muchas por eso, cosas nuevas que háganlo. se pueden contar. Yo creo que viéndolo desde fuera no lo veo tan mal, pero bueno, ustedes son los protagonistas. Perdón. No, simplemente yo creo que no tampoco debemos de acabar de una forma tan pesimista y sobre todo sí que pensar que hay un futuro optimista ahí detrás y como María apunta, María, hay oportunidades ahí delante, ¿no? Sí, Aquí, bueno, por yo creo ejemplo, que Ignacio está justo trabajando ahora empezando su tesis sobre un tema muy parecido y recuperando un poco también esa No, época. sí llegará, ¿no? pero que las Como inercias son enormes, Jaime. Las inercias hacen que las cosas tarden mucho en llegar. Y es verdad está que claro. ahora hay una recuperación de ciertos materiales locales, incluso desde la industria, ¿no? Vuelve a haber fábricas de morteros de cal que recurren a procesos naturales, o sea pero que son inercias enormes. Y un Son territorio que inercias es muy llevan vasto. tiempo, pero que mucha parte viene también de la escuela, yo creo. sin Ahora sí duda. es cierto, por volver al origen de la conversación, que si fuéramos capaces de articular o de conjugar
lo local, en ese sentido de arraigo, de verdaderos fundamentos de lo que tenemos como cultura arquitectónica propia, con una forma de andar por el mundo ya mucho más desprendida y desacomplejada, ¿no? Te vas a la Albania y te hace un concurso y no se te pasa por la cabeza que tú qué haces un sevillano en Albania, ¿no? Pues si consiguiéramos conjugar las dos cosas, pues seguramente tendremos un futuro prometedor. Pero Andalucía no puede estar siempre sometido a un futuro prometedor, ¿eh? Que siempre está, ¿no? El futuro tiene que ser algún día ya. Bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí, así guardamos algunas, pero me parece que estuvo bien ir de menos a más, ¿no? Me parece que lo cerramos bastante, dejando al público con ganas de volver a venir mañana. Nada, muchas gracias Jaime, muchas gracias Manuel, muchas gracias Juanjo, muchas gracias María, que es nuestra cuarta. Y nada, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, y bueno, mañana nos vemos con más y igual o mejor, veremos si mejor. Nada. Muchas gracias. Bueno, sí, Bueno. por lo menos.